La opinión de los especialistas sobre los temas de actualidad. Esta es La Editorial. La Editorial. La reforma pensional hace parte del grupo de reformas sociales y económicas que el gobierno del cambio, en cabeza del presidente Gustavo Petro, ha presentado ante el Congreso de la República. Este proyecto fue radicado el pasado 22 de marzo de 2023 en medio de un evento en el que el presidente y la ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, hicieron público el documento que pretende reformar el sistema pensional del país. Frente a esto, en la editorial de hoy conversamos con Héctor Vázquez Fernández, quien es socio y fundador de la Escuela Nacional Sindical, ex miembro del Comité Ejecutivo de la CUT Antioquia. A él le preguntamos por qué es importante que se haga una reforma pensional. El gobierno del presidente Petro acaba de presentar un proyecto de reforma pensional que se va a tramitar en el Congreso de la República. Es necesario una reforma al régimen pensional por dos razones fundamentales. Primero, porque el actual régimen pensional no pensiona. Solamente pensiona a los trabajadores que tienen una alta estabilidad laboral, que pueden cotizar 1.300 semanas de manera continua al régimen pensional. Estos son un poco más de 25 años de trabajo y esa estabilidad laboral no se garantiza en el mercado laboral colombiano. Aunque cotiza el 38% de los trabajadores, estos tampoco se van a pensionar todos, justamente porque el empleo es muy precario, porque hay mucha inestabilidad laboral, porque hay mucho contrato temporal, porque hay muchos trabajadores que hoy cotizan y mañana no, y por lo tanto cuando cumplen la edad van a reclamar su pensión y resulta que no han acumulado las semanas necesarias para acceder al derecho a la pensión. Eso explica por qué en Colpensiones, de cada 2 trabajadores que cumplen la edad y reclaman la pensión, solo a uno se le reconocen y al otro le devuelven sus ahorros. Y en los fondos privados, de cada 4 trabajadores que reclaman la pensión, solo a uno le reconocen y a los otros 3 le devuelven sus ahorros, sus saldos. Es un régimen pensional que no pensiona. Y eso explica el segundo problema gravísimo que tenemos. De cada 4 personas mayores, solamente 1 tiene pensión. El resto no tiene pensión. El resto, si no tiene ahorros, si no tiene una renta, va a estar en la miseria extrema o va a estar viviendo de la solidaridad de sus familiares, una condición que lesiona su dignidad. El régimen de prima media con prestación definida se caracteriza porque los aportes que realicen los afiliados se depositan en un fondo común, en el cual se financian las pensiones de quien accede al derecho a pensionarse. Héctor ve en la reforma presentada por el gobierno algunos puntos que son claves al momento de contribuir al sistema pensional. La reforma pensional propone además fortalecer el régimen de prima media, fortaleciendo Colpensiones, planteando cotizaciones al régimen de prima media, Colpensiones hasta 3 salarios mínimos. Si usted gana más de 3 salarios mínimos, usted por esos primeros 3 salarios mínimos cotiza a pensiones y por encima de esos 4 salarios mínimos usted puede cotizar a un fondo privado para completar su mesada pensional. Pero, insisto, de esta manera se fortalece el régimen de prima media, porque la Ley 100 estableció un régimen dual, un régimen de prima media que con el tiempo estaba condenado a su marchitamiento y un régimen de ahorro individual en donde la única pensión que está asegurada es la de salario mínimo. Las pensiones que reconoce en los fondos privados son pensiones muy precarias que no llenan las expectativas, sobre todo de las personas que devengan más de 3, 4, 5 salarios mínimos. Y es un régimen que además le reporta enormes beneficios a los banqueros, que son los dueños de los 4 fondos privados. La propuesta del régimen pensional del gobierno Petro también propone fortalecer el régimen semicontributivo que hasta ahora hoy ha venido funcionando a través del sistema BEPS, de los beneficios económicos periódicos, que reconoce prestaciones muy precarias. En este momento se están reconociendo mensualidades entre 50.000 y 100.000 pesos. Con esto se va a garantizar que todo el que no pueda cotizar de manera permanente o que cotizó y no alcanzó el número de semanas suficientes para pensionarse pueda recibir un ingreso
a través de este pilar semicontributivo que se va a financiar con cotizaciones y con presupuesto de la nación y que va a garantizar de todas maneras una renta vitalicia. Dentro de las propuestas más importantes de esta reforma están respetar las condiciones actuales de las personas que están afiliadas al sistema de pensiones. Esto significa que en caso de ser aprobada la reforma habrá un periodo de transición mientras se aplica la nueva ley. De otro lado, se habla del pilar semicontributivo y de la pensión familiar. Héctor nos hará algunas precisiones al respecto. El proyecto también fortalece la pensión familiar, en la cual las parejas, los cónyuges, si no cumplen las semanas necesarias para acceder a la pensión y sumando las semanas de cada una cumplen ese requisito, entonces también se fortalece la pensión familiar. La ley establece igualmente un beneficio para las mujeres con hijos en la medida en que puede disminuir las semanas de cotización por cada hijo que tengan, nacido propio o adoptado. Pueden descontar hasta 50 semanas por cada hijo, máximo 3 hijos, y pueden bajar el requisito de las semanas de cotización hasta 1.150. Esto es muy importante porque reconoce y valora la economía del cuidado que realizan las mujeres y que muchas veces les impide cotizar el número de semanas suficientes para acceder al derecho a la pensión. El Fondo de Solidaridad Pensional es una cuenta de la nación destinada a subsidiar las cotizaciones para pensiones de los grupos de población que, por sus características y condiciones socioeconómicas, no tienen acceso a los sistemas de seguridad social. Esta cuenta adquiere una mayor relevancia en la propuesta de reforma laboral debido a que se busca fortalecer con los aportes de los ciudadanos que ganan más de 4 salarios mínimos. Héctor Vázquez nos explica un poco más sobre este punto. Y finalmente se fortalece el Fondo de Solidaridad Pensional con aportes por parte de las personas que ganen 4 salarios mínimos o más. Les van a aportar 2 puntos adicionales de su salario para el Fondo de Solidaridad Pensional. Si ganan más de 16 salarios mínimos, van a aportar otros puntos adicionales. Y va a ser muy importante también en el fortalecimiento del Fondo de Solidaridad Pensional el aporte que van a hacer las pensiones de más de 10 salarios mínimos, que también van a estar obligadas a hacer aportes a ese Fondo de Solidaridad Pensional. El viernes 14 de abril se dieron a conocer los congresistas que serán ponentes de este proyecto de ley. Ellos deberán presentar un informe sobre la reforma en donde resalten los puntos más convenientes o no, según su visión política económica. Este programa es producido por la Escuela Nacional Sindical con el apoyo de la Asociación de Institutores de Antioquia, ADIDA. Escúchelo por ADIDA Radio o por su plataforma digital preferida.